se deben callar. Ya, tira tus cartas al medio. La vida es como un juego, divierte, te llena de repente, pero a veces nos falla la suerte. Quiero ver que nos arriesguemos a crecer como esto y demostrarnos que podemos vivir con nuestra... Bueno, esa es una de las canciones, precisamente Voces Nuevas, de Cultura Profética, que era parte de las canciones que habitualmente apoyaban y acompañaban en la entrada, sobre todo, y el cierre de Voces Nuevas. En este segundo bloque de Voces Nuevas en 1+1, edición 35 años, vamos a estar conversando con la segunda ola, la segunda generación de Voces Nuevas, en este caso representada en Franiel Henao. ¿Él es de la segunda o de la tercera? Él es de la segunda. Yo soy de la cuarta. La cuarta teco. Yo fui de la ultimito. Que Es yo- verdad. No, es que no, espérate. No, es verdad, es verdad. porque Es verdad. Sí, cuando Voces Nueva, Carlos Pimentel aquí, el señor Carlos, ¿verdad? Comandante en jefe. Cuando Franiel tenía llegó. 15 años, yo creo que yo tenía como 2. Cuando Franiel llegó, yo me había retirado y tuve que volver para poner orden. Eso fue con Mundaray, con Alexander Mundaray, que Ay, tuvimos que retomar. Para él, todo el cariño también. Mundaray. Señores, saludos Mundaray. Tú como Mundaray, ¿verdad? Sí. No, yo llegué después de Mundaray. Oye. Cuando A mí me Mundaray, tocó ya de Mundaray. Mundaray ya no estaba. Sí. Sí. Cuéntanos esa experiencia, Franel. ¿Cómo tú llegas y con quiénes compartiste generación? Bueno, yo creo que aquí me jaló Jonathan fue. Sí, es como de- Jonathan fue el que nos en las reclutó. redes, sí, ¿verdad? Jonathan fue el que me recluta, que me invita a formar parte. En ese momento estábamos todos imbuidos de las manifestaciones que habían, creo que en el medio, sobre todo, en el epicentro de lo que era Marcha Verde. Y entonces se había como que estaba haciendo un relanzamiento, retomando el espacio de Voces Nuevas. Y estuvimos aquí compartiendo, que yo de verdad creo que, y tú mencionabas, Millicent, antes de la pausa, que habláramos un poquito de Juan Bolívar. Yo creo que, y oyendo la canción sobre todo, y eso de la libertad, yo creo que lo más bonito de este espacio, para todos nosotros, en términos de la experiencia y de lo que hicimos, es la libertad que nos dieron. O sea, yo duré creo que 2 años aquí, que me sentaba ahí, hablaba, y yo no me acuerdo una sola vez en la que a mí me dijeron de qué yo tenía que hablar, o me dijeron de algo que yo hablé que no debía hacer. A mí sí. Eh, Pero por la forma, tú sabes. No por el contenido. Pero aclara eso, Jonathan, porque yo ayer hice una anécdota de eso. No, por la forma, no por el contenido, porque a ver, imagínense, uno venía de la calle, de una manifestación, una cosa, y con todos estos casos de corrupción uno se alteraba y uno se hace de coñazo. Tú te enterabas. no, pero es que tú eres así, esa es tu personalidad. Su par de Pero coñazos. eso decía él, sí. Yo creo que eso pero así es no, eso no. una característica no solo de Voces Nuevas, sino de 1+1. Yo creo que estos 35 años de 1+1 como espacio periodístico, como espacio de información, y sobre todo nosotros que, bueno, que estamos aquí, pero crecimos viéndolo en la televisión todos los días cuando nos levantábamos, cuando nos teníamos que preparar para ir para el colegio. Yo creo que eso es un legado, una historia que hay que rescatar y que hay que valorar y que hay que dimensionar, sobre todo en un país donde la comunicación es muy abyecta, donde la subordinación parece ser como el paradigma, no hace un gobierno pasado o en este, sino en sentido general del ejercicio de la comunicación. Y yo creo que eso hay que valorarlo, hay que respetarlo y hay que seguirlo manteniendo vivo. Y yo espero que por ahí venga la sexta o la séptima generación de Voces Nuevas, que hace falta. Yo quiero partir de esa reflexión de Franiel, que habla muy lindo, Franiel. Amigo mío. Yo aprendí con Porque- ustedes, aquí fue. Para secundar eso, que ciertamente, o sea, en todos los años que tuvimos Voces Nuevas, Juan nunca nos bajó línea. Y esto era importante porque hablaba también del carácter democrático de Juan y de todo el equipo que le acompañaba. Ustedes se acuerdan de Rafael Toribio, de Alberto Grullón, que sigue aquí, Ana Mitila Lora, cuando eso estaba también Adriana del Conte, Ana Selman, y nunca intervenían en los comentarios de fondo. Ahora bien, yo ayer hicimos un panel con los fundadores. A veces le preocupaba que no enviábamos los guiones a tiempo. Sí, exacto, temas de forma, como decía Jonathan. En mi caso, yo recuerdo, yo no sé si Carlos y Jonathan lo recuerdan, y Guillermo, una vez que fue la única vez que Juan me llamó la atención. Y Juan nos llamó la atención porque él advertía que no podíamos ser sectarios, que no podíamos solamente querer conversar con jóvenes que pensaran igual que nosotros y que nosotras, y que habría que mantener la pluralidad del espacio, que eso es algo
que como bien decía Franiel, caracteriza a 1+1. O sea, 1+1 es un espacio donde se le da cabida a todo el mundo, aunque uno defiende las ideas y parte también de lo que Juan Bolívar siempre sostiene, que este es un periodismo comprometido, todo un periodismo independiente, pero comprometido con las mejores causas sociales. Sí, ¿Ustedes pero recuerdan nosotros no algún- hacíamos periodismo. Y ahí ¿Perdón? teníamos no hacíamos periodismo Sí, nosotros sí, teníamos un ahí sí espacio había de una reflexión tensión, sí. y de posicionamiento de nuestras Claro. ideas. Entonces también se daba el caso que teníamos diferencias porque en mi caso particular yo prefería que todos los minutos se nos diera a nosotros y a gente del sector que representamos que traer Que no estaba en ningún otro espacio. no, a gente, a los voceros de los que están en todos los medios todos los días. Claro. Entonces, ellos tienen mucho espacio. Los que no tienen espacio aquí son los excluidos, los marginados de este país. Y yo con Juan Bolívar no estaba en ese. Claro, no, de acuerdo, hay No por ser distancia. sectario, sino por un tiempo de economía del tiempo. Pero un elemento también importante a agregar, Voces Nuevas es uno de los componentes que ha tenido 1+1 en los 35 años, de sectores poblacionales a los que 1+1 le abrió micrófonos, Sí, a los así que le abrió es. la pantalla. O sea, en este caso, con la temática de juventud, Margarita Cordero justo nos hacía un recordatorio de que había pasado también en el tema feminista, Sí. de que es 1+1 el primero que le abre. Y además, un elemento interesante que me acotaba Margarita y que luego compartía con Lidia Ariza, es que también 1+1 es uno de los primeros programas de la televisión dominicana que le abre la pantalla a personas negras, Sí. Sí. a personas, o sea, un Es un país crisol, negro, ¿eh? Porque Imagínense Un una crisol, Altagracia Salazar. la una morena. Altagracia Salazar Sí. o una Lidia Ariza que Sí. abría la pantalla Claro. leyendo las noticias. Sí. Por ejemplo, como eso, incluso, y se los digo en términos particulares, yo que vengo, al igual que ustedes, de la generación que mientras papi se preparaba, que era trabajador de la CDE en su época, escuchaba Radio Popular y veía 1+1. Esa era la tripleta. Así es. 5 de la mañana, Radio Popular, y a las 5:30, que llegó un momento que el programa comenzaba a las Sí, a 5:30, las 5:30. y a las 5:30 colocaba. Y a esa hora comenzaban a despertar. Este es el espacio de izquierda. Sí, Que tanto tiempo después yo me encontrase con la oportunidad de entrar en este espacio. Yo no le puedo decir a ustedes lo que significó para mí la primera vez que me tocó compartir una entrevista con Juan Bolívar. O sea, eso era como que ese era el señor que tuve en la O sea, Mi patrón. Mi patrón. Corroborando lo que dices, pero yo creo que ahora que lo señalas es que uno como que entra en razón, porque cuando uno no está pendiente de ese tipo de cosas, por la crianza que uno tuvo, uno no reconoce esas cosas que tú dices. No era muchacho. Nosotros nos sentíamos literalmente como en casa, no había esa restricción, no había esos tabú. Veníamos de una generación donde pasábamos un segmento a otro, gente que también tenía la misma idea de uno, o que por lo menos compartían las cosas que nuestros padres nos habían enseñado. O sea, que no había no sentíamos eso, pero tú tienes toda la razón, no lo había visto de esa manera. O sea, le abrieron un espacio no solamente a los jóvenes, y los jóvenes que podíamos decir lo que sea, que hablábamos lo que sea, que mandábamos un guión y nos lo aprobaban inmediatamente. Bueno, hay que decirlo, en la última generación muchas veces nos sentábamos sin el guión. todavía. Eso nos sacaron La del paciencia, aire. la paciencia que Confesiones. no tuvieron también. Sí, mucha paciencia. Lo que pasa es que eso es estratégico Mucha para que no paciencia. nos dijeran que no. Aprendimos de disciplina. Yo quiero que ustedes cuenten a nuestra audiencia de 1+1, ¿cuál fue el mayor desafío? ¿Qué era lo más difícil de poder mantener un espacio como Llegar. este? Llegar. Temprano, llegar El mayor desafío para Voces Nuevas, especialmente en la última etapa, la que yo no estaba tan presente, era llegar. Porque nosotros no ganamos ni un solo peso por eso, no lo monetizamos, no buscamos anuncios, ni mucho menos. Entonces, era una oportunidad inmensa, extraordinaria para jóvenes dominicanos, un espacio en televisión nacional, sin ningún tipo de restricciones para que se expresaran. Entonces, el compromiso de preparar el guión y venir los viernes a cambio solamente de la oportunidad de compartir una idea, de dar una voz a los que no tienen voz, era un compromiso muy grande. Entonces, pero como tenemos tantas cosas pendientes, la fuerza de voluntad para no fallar, para llegar a la hora a temprano, ese era el principal desafío. Porque era una participación acá sin ningún incentivo, sin ninguna búsqueda de nada económico ni material, ni individual. Era entonces, era el gran desafío para y el mí. aprendizaje también, porque yo recuerdo como el primer día como de Voces Nuevas que nos sentamos y dije, bueno, a ti no te van a entrevistar, ahora tú vas a conducir esto.
Entonces tú tener el tema de las cámaras, el sonido, el manejo, todo eso fue como un aprendizaje y hacer todo eso, tener la idea de lo que tú vas a decir, estar atento como al escenario, estar atento al otro, llevar el guión, porque ninguno de nosotros tenía experiencia de nada. Nosotros siempre nos sentamos ahí, un micrófono, y ahí arrancó Voces Nuevas. Sí, porque Millicent era la única que venía del área de comunicación. Ella sí sabía Bueno, cómo yo lidiar con pero producción. oye, eso. yo No, y tenía que un relambía, Millicent tú la sueltas. No, pero yo estaba comenzando, o sea, yo todavía, o sea, tenía el conocimiento teórico, pero la práctica de periodismo televisivo todavía Sí. no. Quiero preguntarle a Carlos y a Cristal y a Guillermo si recuerdan la palabra picadito. Robinson, nuestro hermano, una estrella de la producción. Nosotros, porque Robinson tuvo en casi toda la etapa de Voces Nuevas. Era productor de Uno Más Y siempre Uno. cuando nosotros nos preocupamos con el tiempo, que eran, el acuerdo era 20 minutos y a veces nos daban 15. a veces 10. Nosotros, Ya, pero vamos. son 20 minutos, nosotros 20 minutos respeto. Aprovechen el tiempo, picadito, 15 minutos No. mucho, aprovechenlo. Es que le peleábamos por los 20 minutos pero y reclamábamos. Oye, los dueños me pido corripio. Oye, los Queremos corripios. nuestros 20 minutos. Los corripios. Millicent Corripio. ¿Tú sabes qué? Una vez nos paramos y Que Ay, sí. nos paramos una vez. Hagan ese cuento, ahora yo quiero que le demos un aplauso, no solamente a Robinson, sino a todo el equipo de producción que nos apoyó. Por Ay. a los camarógrafos, al flaco, a la maquillista. Cuánta paciencia nos Oigan tenía. esto, Isabel Increíble. Maten, que era la maquillista, y que cuando nos conoció ella se enojaba, porque éramos muchos y sí. muchas. Lo viernes. Llegábamos tarde, Ajá. y lo viernes, entonces era maquillando, corriendo Rápido, para salir rápido. al aire, y terminó siendo, señores, una amiga. O sea, buena. amándonos. Señores, y el trato aquí, yo no recuerdo, ahora sí pensando, ningún tipo de problema con el equipo de producción, todo espléndido para nosotros, eso fue maravilloso. Éramos los benjamines de la familia. No, y ellos gozaban con nosotros. Era como que el momento de la chulería. Miren, entonces vayámonos ahora un poco a ver también cómo Voces Nuevas terminaba siendo una relación directa del concepto de uno más uno con el movimiento juvenil. Es decir, cómo también se abría el espacio mismo para las reflexiones de los jóvenes que formaban parte del espacio, pero también para conectarlo con las demandas sociales de los jóvenes de diferentes poblaciones. ¿Cómo ven ustedes ese proceso de aporte y de discusión también? No, Voces Nuevas apoyó, participó en todos los movimientos sociales mientras estuvo en el aire. No solamente, el vocero juvenil. oficial, el vocero oficial. Sí, El no, vocero eso sí. Sí, No, sí. no solamente juvenil, sino de todas las causas que nosotros entendíamos que era justa, que participábamos activamente y que lo llevábamos también al espacio para la discusión, para la reflexión, pero también para colocar nuestras posiciones en la agenda nacional. Yo me atrevería a decir que desde la otra feria hasta Marcha Verde, todo el movimiento que se desarrolló en el país con relación a causas sociales, por derechos, pues Voces Nuevas estuvo Le abrió un espacio, presente. claro. Yo no voy a decir que facilitaba el espacio, no, sino que era parte. Era parte. Salíamos de Voces Nuevas para las Y manifestaciones. escribíamos, porque de Ah, hecho eso muchos de también. nosotros veníamos de escribir en clave digital, en acento, Sí. y se nos abrió espacio, o sea, ya algunos ya teníamos espacio, pero imagínense poner temas en la agenda de Voces Nuevas y también ponerle nuestros artículos, o sea, que nosotros movíamos la agenda nacional como Muy duro, decía. muy duro. Disfruten Qué este cargo. cafecito Santo Domingo mientras yo le hago esta anécdota del nombre que se la contaba a Carlitos Pimentel fuera de cámara, y ya que Cristal menciona a Clave Digital, ayer que tuvimos el panel con algunos fundadores de Uno Más Uno, estuvo Gustavo Olivo Peña, y él me recordó que con Gustavo Olivo Peña, que en ese momento era subdirector de Clave Digital, lo que hoy es Acento, pero antes era Clave Digital, fue que logramos que Juan Bolívar nos diera esa primera cita, donde ya les explicaba a Carlos que ahí fue que hicimos la presentación, que comenzamos el PowerPoint y ni siquiera lo terminamos, y Juan Bolívar dijo que sí. Pero ciertamente, el nombre de Voces Nuevas fue una sugerencia que hizo don Carlos Pimentel, porque en Clave Digital yo escribí, tenía un segmento que se llamaba así, Voces Nuevas. Nosotros queríamos ponerle Uno Más Uno joven. No sé si recuerdan, Guillermo. Ideas nuevas también. Y Juan dijo que no, pero nosotros no somos viejos. Porque imagínate, no dejaron ponerle ni Uno Más Uno joven, no. Porque Juan siempre decía que la juventud no era solamente una juventud biológica, era una juventud de ideas. Y esa sinergia que Cristal Fiallo habla de cómo podíamos pasar de un segmento donde estaba el equipo tradicional de Uno Más Uno al equipo juvenil,
se daba natural, porque ciertamente, o sea, ese equipo de hombres, de mujeres, de periodistas tenía estas mismas ideas y luchaba por estas mismas causas. Sí. Entonces, como que simplemente era un relajo, pero era lo mismo. Qué lindo, ese nombre Voces Nuevas también fue como que capturó a todo el mundo, porque era como algo chulo, o sea, se daba bien. Entonces, y recordemos las movilizaciones. ¿Cuál ustedes recuerdan que fue emblemático? Porque Yo por aquí pasó mencioné el varias, 4%. Yo mencioné cuenta. varias ahorita cuando la dije. Yo dije el tema de la isla artificial que se quería construir aquí nos el malecón. pusimos a eso. Nos El pusimos metro. Pero también. nos poníamos aquí y en la calle Y también. en la Sí, calle sí, también. claro. Nos pusimos también al tema de la cementera, La Barrick. en los haitises. Nos pusimos a la Barrick. O sea, fueron varias causas sociales. En su El tema- momento un grupo también lo hizo por la Constitución. por la Constitución también, Esa alguna no era parte la de la Constitución. Constitución. Las que- playas, sí, esa la no protesta por el reconocemos tema de por las ese playas. tema de las Sí. playas. Una que no nos acordamos mucho era, no sé si ustedes se acuerdan de ese apodo, Tornado Salcedo. Ah, Ay, también. ay, 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 ay. Por la Ay, el tala de Sobeto. árboles. La Claro, tala de Sobeto, árboles. Sobeto, Policía no me mate. Señor, y el Policía no me 4%, mate. el 4% fue, o Ah. sea... Bueno, nosotros tuvimos el lujo de contar Justicia con dos fiscal. activistas de ese 4%, que es Natalia, miren, ella vino Sí, de amarillo vino de también amarillo. todavía, Natalia y María del Mar Mella, Sí, que eran Sí. parte del También. staff de Uno Más Uno y que estuvieron liderando Sí. este movimiento del 4%. Ahí, ¿verdad, María del Mar? Sí, María del Sí, Mar, pero eso lo es lo que estábamos diciendo. Liderando, éramos parte, pero Sí, éramos De parte del equipo de Voces Nuevas, ustedes eran nuestras representantes. Ustedes saben Éramos que algo muy importante, y eso a mí este segmento me ha encantado, la verdad que qué bueno que nos levantamos temprano. Porque a veces uno se mete tanto en el día a día. Carlos y yo ahora yo tengo el honor de trabajar con Carlos a su lado y que bueno, que tenemos un compromiso tan grande del Estado. Iba a decir ese mismo bueno de donde viene por ahí. Señores, lo chulo de esto es que nosotros toditos veníamos de espacios diferentes y nos comprometimos desde espacios diferentes. Desde que nosotros comenzamos la otra feria, que a mí en un momento se me pidió no tener tanta visibilidad del trabajo donde yo estaba. Y yo tenía que decirle a Milici, usted de la cara, Dania, tú, fulana. Y yo haciéndole señas porque no podía salir en las fotografías por un tema de que mi trabajo en ese momento era como investigadora y no podía. Y yo recuerdo que nunca se nos preguntó a nosotros, ¿dónde tú estás trabajando ahora? ¿Qué tú estás haciendo? Se entendía que cada uno de nosotros, en los espacios que estábamos, lo estábamos haciendo bien, éramos técnicos, no respondíamos a ningún partido, porque algo sí tenía Voces Nuevas, que respetábamos el tema de los partidos, porque sabemos que son el enlace con la sociedad, son las vocerías de lo que serían realmente las demandas sociales, que eso es lo que deben ser los partidos políticos, pero nosotros no teníamos ningún vínculo, y eso sí nos mantenía a nosotros tener objetividad. Entonces, veníamos de espacios de trabajo diferentes, pero en la parte de todas las políticas sociales, bueno, estábamos de acuerdo que teníamos que ser objetivos y hablar de cosas que necesitaba el país. Y eso, Vamos a hacer esa segunda pausa y cuando regresemos yo quiero que pasemos balance a los logros, o sea, ¿qué salió de Voces Nuevas? Porque tú has introducido una parte, pero por ahí hasta un programa de radio, Claro. Carlito y Jonathan, salió de Voces Nuevas. Vamos a ver qué legado le dejó Voces Nuevas entonces a la sociedad dominicana. Mantengan la sintonía en esta edición especial, 35 años de Uno Más Uno y 11 de su segmento juvenil Voces Nuevas.